Bienvenidos mis amigos a este nuevo segmento de video en el cual vamos a tratar uno de los procesos fundamentales en la analítica de los datos, como es el proceso de transformación y de limpieza. La fase completa se llama ETL, extracción, transformación y limpieza, pero ya hemos adelantado el proceso de extracción, ya disponemos de los datos. El propósito de esta videoclase es realizar procesos de carga de un archivo propio de Power BI, interactuar y reconocer la interfaz gráfica del Power Query, que es un complemento propio del Excel y que lo incorpora el Power BI como herramienta de trabajo básica para el proceso de limpieza y de transformación de los datos. Los temas que vamos a tocar, entre muchos otros: recordar cómo se cargan los datos de trabajo, repasar los lienzos, las áreas de trabajo en el Power BI y dedicarnos a algunos aspectos propios de la limpieza utilizando el Power Query para gestionar los datos, para gestionar las filas, para gestionar las columnas y más adelante para gestionar las tablas. Vamos a realizar nuestra práctica avanzando en el desarrollo del caso de GlobeScope, que nos ha manifestado su necesidad de analizar un poco el comportamiento de sus ventas. Recuerde que en nuestro Warehouse Data tenemos almacenado ya el archivo de trabajo que debemos de activar y de poner en Power BI. La actividad consiste en revisar estos datos y adelantar las primeras labores de limpieza y de transformación. Como siempre, el propósito de estas videoclases es que usted, utilizando los archivos de trabajo, pueda hacer el paso a paso, ir adelantando cada una de las actividades de acuerdo a cómo lo vamos indicando en el video. De manera que bienvenidos y vámonos para la práctica. Bien, aquí en nuestra fase práctica, lo primero será, obviamente, activar el Power BI para cargar el archivo de trabajo. En estas últimas versiones nos aparece esta pantalla en la cual él nos muestra cuáles son nuestros últimos archivos con que hemos trabajado. Podríamos cargar de aquí el archivo, o bien podríamos ir por archivo y pedirle que abra el informe que necesitamos, y tendríamos a la mano los últimos informes que hemos trabajado. O bien podríamos ir directamente hasta nuestra Data Warehouse y buscar el informe con el cual vamos a trabajar, que en nuestro caso es la solución al caso Global versión 1. Cualquiera de esos caminos nos permite cargar los datos en memoria para trabajarlos. Ahora ya tenemos los datos. Observe el título de la interfaz. Aquí podemos ver en la vista de tablas que tenemos dos tablas. Recuerden que tenemos la tabla 001, que es una tabla que trajimos de un archivo PDF, y tenemos la tabla de ventas con la cual iremos a trabajar este proceso de limpieza y transformación. Tenemos tres áreas de trabajo: esta área de tablas, una área de informe en la cual aún no tenemos algún informe, aquí se refiere a informes visuales, y la tabla de modelo que dejamos en nuestra última práctica y de la cual ya habíamos eliminado una tabla que parecía no ser pertinente para nuestro trabajo. Vamos a empezar pues mejorando un poco estos nombres. Por ejemplo, aquí dice la tabla ventas de guantes, ventas gloves, y por aquí tenemos tabla 001, página 1. Pues mejoremos esta tabla cambiándole el nombre. Lo podemos hacer acá. También lo podríamos hacer en la vista de tablas. Miren, aquí a la derecha tenemos más opciones, los tres punticos que nos permiten activar una ventanita pop down, y aquí podríamos cambiar el nombre. Bien, hagámoslo por esta opción. Entonces lo vamos a llamar por ejemplo tabla rayita al piso. No es necesaria la rayita al piso
es una práctica común para que el nombre de la tabla sea un solo texto. La estoy llamando tabla, rayita al piso, criterios, rayita al piso, descuentos, porque en esa tabla es donde tenemos los descuentos, los criterios mejor que tienen los vendedores para otorgar descuentos, y enter. Y esa modificación en este lienzo, en esta vista de tablas, ya afectó también la vista de modelo. Y obviamente afectaría la vista de informes si ya tuviéramos informes. Ahí estamos avanzando en la adecuación de los datos. Ahora nuestras tablas se llaman ventas globs y la otra se llama tablas, criterios, descuentos. En cada uno de esos esquemas tenemos las columnas que contienen cada una de esas tablas. Aunque podríamos seguir trabajando de esta vista de modelo, vamos a trabajar en la vista o en el lienzo de tabla y vamos a trabajar con la tabla de venta. Recuerden que estos paneles de la derecha los podemos ampliar de acuerdo a la necesidad que tengamos de espacio en la pantalla. Vamos a activar la venta de la firma Globs. Esta es nuestra tabla, la cual contiene, como ya miramos en el video anterior, pues algunos detalles. De modo que para adelantar el proceso de limpieza utilizaremos una ayuda propia del Power BI que se llama el Power Query. El Power Query es un complemento de Excel, se puede también tener en Excel, junto con el Power Maps, con el Power Pivot. Y ahora en el Power BI viene como una herramienta de apoyo para el proceso de limpieza. ¿Cómo lo activamos? Observen con mucho cuidado el pantallazo que tenemos. Vamos por inicio y busquemos transformar datos y observemos, luego de seleccionar transformar datos, lo que sucede. Que nos llega una segunda ventana. Eso es muy importante porque tenemos dos interfaces muy similares que nos podrían confundir. En la que veníamos trabajando, la Power BI de Desktop, y la que hemos abierto, el editor de Power Query. Y aparentemente son iguales. El Power Query también tiene su propia interfase similar a la interfase del Power BI y a la interfase de todos los productos Microsoft. Tenemos pues la barra o la cinta de opciones, y a cada cinta de opciones su correspondiente barra de herramientas. Además, disponemos de un área de trabajo, el área central, a la izquierda un área de consultas en la cual tenemos las tablas. Si cambiamos ahí podemos activar la tabla que necesitemos. Muy importante recalcar que esta es una segunda instancia. Es como cuando en Excel abrimos el área de edición de Visual Basic y se abre una segunda instancia dentro de Excel. Lo mismo está sucediendo aquí. Tenemos a la derecha en el área de paneles, tenemos propiedades y una ventana muy importante que se llama los pasos aplicados. Es importante observar los pasos aplicados porque en estos procesos de transformación podríamos requerir reversar alguna de las actividades que realicemos. Bien, entonces vamos a empezar a realizar algunas acciones. Recuerden que nuestra tabla la trajimos a propósito con algunas filas en blanco. Entonces vamos a pedirle a Power BI que elimine esas filas en blanco. Las filas en blanco se encuentran por allá. Al final hay unas filas que están totalmente en blanco y hay otras filas que tienen un dato en alguna columna. Esta fila, la que estoy viendo, la fila 152, chequéela ya, la fila 152, es una fila que está en blanco.
Recuerden, mire, después del dato 149 sigue el dato 150, pero ahí hay una fila en blanco que, reitero, a propósito la trajimos, una tabla no debería tener una fila en blanco. Entonces vamos a pedirle a Power Query que elimine esa fila en blanco. En la ventana en la cinta de opciones, en la opción inicio, tenemos varias herramientas para editar orígenes, para administrar parámetros, para realizar consultas, para administrar columnas y para administrar filas. Entonces, como queremos eliminar una fila, pues deberíamos de actuar o de trabajar en esta herramienta. Seleccione la herramienta quitar filas y de esa herramienta, de esas opciones, busque la opción quitar filas en blanco. Y ya han desaparecido las filas en blanco de nuestra tabla. Ese es un proceso de limpieza, nuestra tabla no puede tener filas en blanco. Ahora hay algunas filas que no están totalmente en blanco. Voy a ver por aquí en la fila 15. La fila 15 por alguna razón tiene un solo dato. Por ejemplo, tiene el mes, el nombre del mes, que es septiembre. Entonces esa no la quito porque esa fila no está en blanco. Nosotros sí podemos quitarla de nuestra vista utilizando un filtro. Esta técnica se utiliza cuando estamos trabajando con filas que sí tienen un dato y pues la fila no nos ayuda. Entonces vamos en el nombre de la columna. Al lado derecho tenemos el botón de filtro. Al lado izquierdo del nombre de la columna tenemos el botón de tipo de dato. Ya lo vamos a ver un poquitín más adelante. Por ahora el de filtro. Entonces ahí tenemos el botón típico de filtro. Y nos llega el filtro típico de Excel. Y nosotros le decimos que esconda todas las que tengan valor nulo. O sea, todos los registros que tengan segmento nulo los va a ocultar. Y va a mantener todos los demás, aceptar. Entonces ahora ya no tenemos en la vista las filas blancas que contenían únicamente un dato. Navegar en esta hoja es una habilidad que debemos de desarrollar. Por eso los invito a que consulten todo lo relacionado con los atajos del teclado. Por ejemplo, ¿qué hace la tecla fin o la tecla end? ¿Qué hace la tecla inicio o también llamada home? ¿Qué hacen esas teclas si las combino con alt, alt home o alt inicio? Y si combino alt con la tecla fin. ¿Y qué pasa si las combino con la tecla control? ¿Y qué pasa si combino control con otras teclas? Todos esos son atajos del teclado que nos permiten movernos rápidamente a lo largo y ancho de esta hoja de trabajo, de esta tabla de datos. Los invito a que consulten sobre los atajos del teclado en Power BI. Entre tanto, nosotros sigamos aquí revisando nuestra data. Consideremos, por ejemplo, el campo segmento, la variable segmento, cuyos valores pues los podemos explorar utilizando el filtro, ¿cierto? O sea que los valores de la variable segmento son aliados comerciales, empresa, gobierno, grandes superficies y pequeños negocios. Sobre esos valores vamos a trabajar, vamos a hacer análisis, de manera que nos convendría mucho que esos textos estuvieran en mayúsculas, para que en los gráficos que vamos a producir se destaquen los textos. Entonces vamos a hacer que toda la columna aparezca en mayúscula. Para ello, entonces seleccionamos la columna y vamos a utilizar en la cinta de opciones la opción transformar. Transformar pues tiene herramientas para efectuar transformaciones, rellenos, mover, convertir en listas columnas, dividir columnas, pero hay una opción que nos interesa, que es la opción formato, con la cual le podemos aplicar un formato de texto a toda la columna.
y la queremos, por ejemplo, toda en mayúsculas. Entonces, clic en mayúsculas y todos los valores de la variable segmento pasaron a formato mayúscula. Ahora tenemos una mejor apariencia. Lo mismo sucede con la variable país. Sus datos aparecen unos en mayúscula. Veamos qué valores toma la variable país utilizando el filtro. La variable país utiliza los valores de la variable país son Argentina, Chile, Francia, México, Estados Unidos, pero Francia está en minúscula. Vamos a hacer de nuevo, utilizando formato, que todos los valores de la variable país, todos esos datos, estén en mayúscula. Observen que son detalles que nos garantizan una mejor apariencia de nuestros resultados. Habrán observado que en el nombre de la columna hay dos símbolos. El de la derecha, que ya vimos que es un filtro, y el de la izquierda, que en algunas columnas dice ABC, en otras columnas dice 1, 2, 3. Cada uno de esos símbolos, ABC, 1, 2, 3, representan el tipo de dato almacenado. Por ejemplo, ABC se refiere a que en esa columna los datos almacenados son tipo texto. 1, 2, 3 significa que ahí disponemos de datos numéricos en esa columna. Y utilizando ese mismo símbolo nosotros podemos cambiar el tipo de dato. Eso lo podemos verificar en unidades vendidas. Ya les había contado que unidades vendidas tenía un detalle, y es que en algunos casos nos registraron unidades vendidas con fracciones. Y usualmente pues las unidades vendidas son enteros. Bueno, pueden haber productos como, no sé, líquidos, por ejemplo, la gasolina. No se vende en unidades enteras, como en galones enteros, sino se puede vender en unidades y fracción. Pero en nuestro caso son guantes. Y vendemos una unidad, es un par de guantes. No vendemos media unidad ni un cuarto de unidad. Vendemos unidades enteras. Entonces nos conviene transformar esa variable a unidades vendidas. Y para ello vamos a utilizar la opción tipo de dato. Picamos en el símbolo de la izquierda y obtenemos algo similar a los formatos de Excel. Podemos formatear como número decimal fijo, como número entero, como porcentaje, como fecha, hora y zona geográfica, como texto, como una variable lógica de verdadero o falso. ¿De acuerdo? Entonces en nuestro caso nosotros necesitamos que las unidades vendidas sean números enteros, de manera que le aplicamos ese formato numérico. Detallemos que aquí es formato numérico, y el que trabajamos ahora de mayúsculas, minúsculas, era un formato que aplicaba sobre una variable alfanumérica. Bueno, y aplicando el formato de número entero, ahora tenemos valores enteros para esa variable que estamos trabajando. Otra condición que tenemos fue que el producto montaña, el producto modelo montaña, es un guante especial que se produce para personas que hacen campamento en montaña. Ese producto ya no está siendo producido y nos han pedido que lo saquemos de nuestros análisis, porque entiendo que hubo problemas de materia prima y el guante no se pudo seguir produciendo. De manera que lo vamos también a sacar de nuestra tabla. ¿Se acuerdan cómo lo haríamos? Bien, pues podría ser un filtro, ¿cierto? Con un filtro podemos esconder el producto modelo montaña. Ahora ya no está en nuestra tabla, de manera que solo tenemos ahora el producto de carretera, el producto modelo industrial, el producto modelo paseo, el producto versión trial y el producto versión velo. Todas estas actividades que hemos estado haciendo en el proceso de limpieza están siendo almacenadas, están siendo guardadas en el panel a la derecha que se llama pasos aplicados. Revisemos ahí los pasos que hemos realizado. El último fue fila filtrada, ¿cierto? Cuando escondimos el modelo montaña. El anterior fue tipo cambiado.
cuando cambiamos el tipo de dato de las unidades vendidas, que estaba en decimal y lo pasamos entero. El anterior fue cambio en mayúsculas. Entonces tenemos una especie de bitácora al lado derecho que nos permite reversar algún paso. Por ejemplo, si filas filtradas no lo necesitamos o lo queremos deshacer, simplemente picamos ahí, ese paso se deshace y nos vuelve a aparecer en nuestra tabla el producto modelo montaña que lo habíamos ocultado. Lo mismo si seguimos haciendo clic sobre la X, ahora de nuevo tenemos las unidades vendidas en formato decimal. Para eso es útil esta bitácora de la derecha de pasos aplicados, porque nosotros podemos devolvernos, rehacer, revisar, corregir el proceso de transformación o de limpieza que hayamos ejecutado y que podría suceder que no conviene. ¿Cómo se reconstruye? Pues nuevamente tocaría ejecutar de nuevo cada uno de los pasos para reconstruir lo que habíamos deshecho. Esa es la utilidad de pasos aplicados. Ahí podemos ver qué se ha hecho, qué nos falta por hacer y deshacer si algo no es necesario. Este proceso de transformación y limpieza implica que conozcamos la data, que tengamos muy buen conocimiento de qué estamos manipulando. Vamos a mejorar, por ejemplo, los encabezados de las columnas. Revisemos que tenemos unos en mayúsculas, unos en minúsculas. Aquí conviene tener buenos encabezados, no tan abreviados, porque así los vamos a tener en nuestros informes, pero sí por lo menos todos con una uniformidad. ¿Sí? Por ejemplo, nivel de descuento, pues voy a convertirlo a mayúscula reescribiéndolo, ¿no? Nivel descuento. ¿Bien? Unidades vendidas, entonces doble clic encima del título y lo reescribimos, unidades vendidas, y así uno a uno vamos a ponerlos todos en mayúsculas. Bien, avanzando en colocar todos los nombres de las columnas en mayúscula, vale la pena considerar el caso de costos bienes vendidos. Ese es un nombre bastante largo que podría ocuparnos mucho espacio en los gráficos. Vamos a mejorarlo indicando que este es el costo de la venta, lo que nos cuesta vender, costo venta. Luego tenemos utilidad, que es nuestra variable importante, ¿no? Queremos analizar cómo es la utilidad. Luego tenemos fecha, una variable que hemos incluido para hacer algunos ejercicios especiales con el manejo de las fechas. Y hacia el final de la tabla tenemos la factura, el número del mes, número mes, el nombre del mes, nombre mes, el año. Aquí tenemos desagregada la fecha en mes, en día, mes, año, ¿no? Y por aquí al final una columna 19 que está vacía, o que al menos parece que está vacía. Veamos con el filtro qué valores tiene columna 19. Columna 19 no tiene valores, todos son nulos. De manera que columna 19 podría ser una candidata a ser eliminada, ¿cierto? No nos está aportando algo. De manera que vamos a eliminarla pues de la forma más fácil. Recordemos que todo se puede hacer de diferentes maneras, no únicamente como lo estamos indicando en estos procedimientos. Le damos botón derecho encima del nombre y le decimos quitar, y ya no tenemos columna 19, y en nuestra secuencia de pasos aplicados apareció el paso columnas quitadas. Habrán observado que todas las acciones que hemos realizado tienen un equivalente en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas nos muestra la orden en lenguaje M para realizar la acción que estamos ordenando. Es muy igual, muy similar a
las órdenes en Visual Basic que se ejecutan para producir acciones en Excel. Si no tenemos activada la barra de fórmulas, porque podría estar oculta, entonces vamos a activarla de la siguiente manera. Vamos por archivo. En archivo vamos por la opción opciones y configuración. En opciones y configuración escogemos opciones. En opciones tenemos muchas opciones, pues nos interesa el editor de Power Query, y en el editor de Power Query podemos ocultar o mostrar la barra de fórmulas. Ahí tenemos bastante trabajo que hacerlo, conocer todos estos menús de configuración, bien, que son para explorar y para conocer, para ensayar. Recuerden que nada se daña. Si algo llegase a suceder, pues simplemente sale sin grabar y vuelve a cargar su archivo y repite. Muy bien, y aceptar. Y ya usted debe tener en vista de pantalla la barra de fórmulas. Bueno, y ahora que ya hemos hecho una primera fase de limpieza y de transformación, hemos arreglado un poco filas, columnas, encabezados, tipos de datos, es tiempo de regresar al Power BI. Recuerden que estamos en el Power Query. Ahora vamos a regresar al Power BI, haciendo que Power Query le devuelva los datos limpios a Power BI, o le devuelva los datos con esta primera limpieza, porque aún hay detalles que vamos a ir puliendo un poco más adelante. Entonces, ¿cómo nos regresamos? Vamos por archivo, y ahí en archivo tenemos varias posibilidades. Cerrar y aplicar. Quiere decir, cerrar y aplicar cerrar el Power Query y aplicar los cambios en Power BI. O simplemente aplicar. Entonces, Power Query le traslada los cambios a Power BI, pero seguimos en Power Query. O cerrar. En el caso de cerrar, pues se cierra el Power Query, pero se pierde todos los cambios que hemos hecho porque no se los reporta Power BI. En nuestro caso vamos por cerrar y aplicar. Es decir, vamos a cerrar la instancia del Power Query y vamos a regresar a la instancia del Power BI. Cerrar y aplicar, y hemos regresado al Power BI. Power BI en este momento está cargando los datos, ya los cargó del Power Query. De manera que ahora tenemos los datos un poco mejor a como los teníamos cuando los recibí. Y estando aquí en la vista de tabla, tenemos a la derecha nuestras dos tablas, en este caso la tabla de criterios y la tabla de ventas. Si picamos en el nombre de la tabla, se despliegan los campos. Observemos los campos de la tabla Ventas Globs. Hay unos campos que contienen a la izquierda un signo de sumatoria. Hay otros campos como el campo fecha que muestra un símbolo como un esquema de un calendario. Esos símbolos nos dan la idea de qué tipo de dato tenemos en cada una de esas columnas. Un poco más adelante estaremos mejorando la comprensión de esta simbología. Bueno, y antes de terminar, es necesario guardar nuestro archivo de trabajo de Power BI. Para ello vayamos por archivo, guardar como, y les sugiero que lo guarden como solución caso globs B2, versión 2. Esto con el ánimo de mantener la trazabilidad, de manera que podamos ir conservando la bitácora de nuestro trabajo, y por sobre todo en caso de algún desafortunado accidente tengamos de dónde rescatar nuestro trabajo. Bien, mis amigos, esto ha sido todo en este segmento, en esta video clase. Invitados a la práctica, invitados a explorar el Power Query. Cargan su archivo, le cambian el nombre, lo trabajan, ensayan, prueban. Si algo se daña, pues salen sin grabar o recuperan el archivo original, y la idea es practicar. Solo con la práctica ganamos la experticia.
y solo con la práctica podemos explorar. Y al explorar podemos investigar, y al investigar podemos aprender. De manera que invitados a explorar y a seguir avanzando en esta incursión en el maravilloso mundo del análisis de datos. Gracias por su atención y muchos éxitos.